Doctor Julián, ¿me escucha? ¿Sí Hola, me doctor, escucha? ¿cómo está? Sí, aquí ya lo estoy escuchando. Ah, bueno. Ah, bueno, perfecto. Un saludo para el doctor Guzmán. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Doctora, buenas tardes. Un respetuoso saludo. ¿Quién es? Un saludo para el doctor Wilford. Gracias, presidente. Aquí estamos conectados con mi esposa Nadine también. Un saludo también muy especial a todos los que nos están acompañando y se van uniendo a esta importante conferencia. Perfecto. Una pregunta, doctor Rendón. ¿Las personas que están participando pueden hacer preguntas? Sí, claro, doctor. Sí. Ah, perfecto. ¿El conferencista permite que le hagan las preguntas en la conferencia o al terminar la conferencia? Yo creo que al final, porque puede alargar si no terminamos, al final lo podemos dejar mejor. Bueno, entonces hay que darle las recomendaciones a los que están conectados para efectos de las preguntas. Sí, sí. No, cierre ahí porque eso es para que la oigan a usted. ¿Usted necesita oír? El doctor Rendón dirá a qué horas empezamos. A ver, doctor, yo creo que debemos empezar inmediatamente, doctor Jesús Enrique, para que haga la presentación del doctor Kevin Guzmán Ortiz y demos inicio a nuestra importante charla en el día de hoy en la Asociación Nacional de Fiscales. Gracias, doctor. Bueno. ¿Comienzo? En nombre de la Asociación Nacional de Fiscales, tenemos el honor de presentar al doctor Kevin Adolfo Guzmán, quien nos va a efectuar unas recomendaciones durante la pandemia del COVID-19. La Asociación Nacional de Fiscales, preocupados por la situación que venimos presentando en relación a las muertes de algunos compañeros en la Fiscalía General de la Nación y algunos que se encuentran en la UCI. Hemos diseñado un ciclo de conferencias y empezamos con la del doctor Kevin Adolfo Guzmán, que es médico otorrinolaringólogo, somnólogo, especializado en cirugía del sueño, medicina y cirugía del sueño, de SueñoNet, y que gentilmente nos ha aceptado la invitación que le hicimos para dictar una conferencia. De esta manera, pues, tomar nosotros las previsiones necesarias para evitar el contagio del virus. Le concedemos la palabra al doctor Kevin Adolfo Guzmán, médico otorrino, que nos va a colaborar en esta conferencia. Tiene la palabra, doctor Guzmán. Muchas gracias, doctor Jesús Enrique Ortiz. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes algunas cosas muy importantes que debemos tener en cuenta en estos tiempos. Esta es una conferencia que he venido dando en varios escenarios, en varios grupos de ingenieros, de médicos, entonces la he ido alimentando y
he ido construyendo más información que me parece cada día más importante. Algunas de las cosas que vamos a ver, algunas ya las conocen, lo que vamos es a repasar, y yo pienso que no falta volver a retomar estos temas porque es clave para la protección de todos. Inicialmente vamos a hablar de unas generalidades sobre la enfermedad por COVID-19. Quiero también tomar en cuenta, y ya teniendo en cuenta mi especialidad como otorrino y somnólogo, generalidades de los problemas del sueño que vemos en esta época de pandemia y que nos afecta, han aumentado los casos de problemas de sueño en la población en general. Y les voy a mostrar la importancia de dormir bien para inclusive mejorar nuestro sistema inmune y disminuir así de esta manera las complicaciones. Vamos a hablar obviamente de las medidas y los elementos de protección personal en general y algunos trastornos del sueño durante el confinamiento, específicamente la apnea del sueño y el insomnio. Y finalmente vamos a hacer como unas recomendaciones finales para llevarnos a casa, para tenerlos en casa, para que no se nos olvide y los sigamos teniendo en mente. Yo quiero esta conferencia, pues hacer un alto en el camino aquí y ofrecerlo por todas las personas que han fallecido y que han estado afectadas por esta pandemia. Antes lo veíamos lejano, lo veíamos en China, después en Europa, y ya lo vemos cerca. Hoy fue un día duro para mí. Escuché muerte de colegas, de cercanos. Ya no es un tema lejano como yo lo escuchaba, profesores de otros países, no, ya es acá. Ya nos toca, ya empieza a tocar a familiares, a amigos, y como lo comentaban, a personalidades públicas, pero esto que estoy haciendo, pues lo hago con todo el cariño y con esa convicción de mi labor como médico, poder compartir y seguir enseñando, seguir promoviendo que las personas entiendan la importancia de la protección. Porque pareciera, uno sale a la calle y se da cuenta que la gente parece que esto no le importara. Sigue siendo, pues, una mentira para muchas personas. Pero la verdad, estoy muy conmovido y esta conferencia la hago con esa convicción de que lo que esté haciendo ahorita, por lo menos, y seguiré haciéndolo hasta que, porque pues es mi función, mi labor como médico, es poder ayudar a los demás desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista administrativo algunas veces, desde el punto de vista atendiendo a los pacientes en el día a día, a veces me toca en ese lugar, pero aquí también sentado enseñando lo que aprendo, poderlo replicar a los demás. Esta enfermedad, entonces, ¿de dónde viene ese nombre de COVID-19? Algunos ya lo saben, otros no. Y es por COVID, viene de una sigla en inglés, que significa Coronavirus Disease. Y 19 porque fue en el 2019 cuando se descubrió, a finales del 2019 en China. Por eso se le dejó este nombre a la enfermedad. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué coronavirus? Yo sé que han visto algunos memes en internet, en el Facebook, y algunas fotos que nos muestran, nos dicen, y uno se imaginará cómo será un coronavirus, cómo son la corona. Realmente, el nombre de coronavirus viene porque en los años 60, más o menos, los virólogos encontraron que este tipo de virus tenían una especie como la corona que vemos acá, la corona del Sol. Y esta, la que vemos aquí a la derecha, es una fotografía por microscopía electrónica de cómo se ve uno de los coronavirus, no específicamente el SARS-CoV-2, pero es uno de los ejemplos que vemos y de dónde viene este nombre realmente. Entonces, ese nombre viene de esa categoría. Los virus se clasifican taxonómicamente y a este grupo de virus se le llama coronaviridae y su sigla y en su nomenclatura es el CoV.
De ahí tenemos el SARS-CoV-2. ¿Y por qué SARS? Porque es un síndrome agudo respiratorio severo. Eso fue como inicialmente se clasificó y se encontró que era este virus. ¿Y por qué 2? Porque en el 2003 ya había habido una epidemia por coronavirus que producía ese síndrome agudo respiratorio severo. Pero eso fue al comienzo, así quedó nombrado. Ya no nombramos los virus como antes era la fiebre, la gripa española, ni la gripe china, ni la gripe porcina, sino de esta manera para evitar que hayan problemas de discriminación, como sucedía con los otros nombres cuando se hacían antiguamente. Sin embargo, hoy en día hemos visto que este virus no solamente produce síntomas respiratorios, ya hemos encontrado que puede generar problemas protrombóticos, inflamatorios, que generan otros problemas diferentes a los respiratorios. Entonces, este nombre viene porque inicialmente esto fue lo que se encontró. Pensamos que era un virus muy parecido al SARS-CoV-1 y hoy en día hemos visto que se comporta de manera impredecible y de manera diferente. Por eso nos ha llegado tanto y por eso, a pesar de las medidas que se han tomado, fue diferente el comportamiento epidemiológico al SARS-CoV-1, que ni siquiera nos acordamos porque las implicaciones fueron pocas a nivel mundial, afortunadamente. Esto que estamos viendo acá es un ejemplo, es un resumen de cómo funciona este virus en el cuerpo. ¿Sí pudieron escuchar esa partecito o solo se veía el video? Solo se veía el video, doctor. Ay, qué lástima. Bueno, realmente lo que quería mostrar ahí, el video, es un video de la Deutsche Welle, que nos habla de cómo el virus ataca las células, porque como tal el virus no tiene vida, él necesita de un organismo vivo, de la célula, para replicarse y poder hacer todo su proceso. Entonces ahí se mostraba cómo el virus llegaba a la célula, se internaba y se replica internamente, y de ahí es que salen más virus que van a contagiar otras células. Y ahí hay un problema, porque normalmente estos virus matan la célula, pero otras veces, y ese es el problema con este virus, que a veces como mata y genera un proceso de muerte celular que llamamos apoptosis, en otros momentos genera que queda la célula enferma y al sistema inmune, nuestro sistema de defensa, busca atacar esa célula y ataca el mismo organismo. Y eso es por eso que estamos viendo algunos de los problemas de este virus, es que ataca cualquier órgano y cualquier célula. No solamente es un problema respiratorio. Entonces los síntomas, ya ustedes han escuchado que normalmente vienen por problemas respiratorios, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, como si fuera una gripa, y normalmente comienza de esa manera. Pero puede manifestarse de otra manera, con diarrea, por ejemplo, con pérdida de olfato y del gusto. Ataca las células en el techo de la nariz, es donde tenemos el órgano del olfato, y cuando se inflama esta zona, puede generar pérdida de olfato. Y eso es uno de los mecanismos donde pensamos que pueda afectar el virus, pero sí es uno de los síntomas que consistentemente cada vez vemos más
este síntoma, pero este virus no se deja encasillar. Es decir, el hecho de que no tenga pérdida de olfato no quiere decir que no tenga el virus. Luego, se puede manifestar de cualquier manera, pero el problema es cuando ya afecta el sistema respiratorio y cuando hay dificultad respiratoria. Normalmente, cuando afecta el sistema respiratorio, puede llegar a ser tarde. Entonces, hay que estar muy pendientes cuando empezamos con los síntomas de la parte respiratoria. Cuando hay ¿Ahí me escuchan? Sí, aquí ya lo Sí, señor. Tenía Es que como un estaba, problema. no sé, un problema y me sacó. Yo no me quedé hablando, creo que hasta aquí quedé en esa diapositiva. Yo había visto hasta la anterior. A ver dónde. Un segundo. Acá, donde estaban los Ahí, síntomas. ahí. eso, Sí, ahí. Hablamos que los síntomas son muy inespecíficos a veces, no podemos encasillar que si entonces no tengo tos, entonces no tengo el virus, que si no tengo congestión nasal, no tengo el virus. Algunos pacientes empiezan con dificultad respiratoria y cuando hay dificultad respiratoria es un síntoma peligroso de que se puede complicar la cosa. Y en pocas horas, hoy en día ya no necesitamos días o semanas, puede ser en pocas horas. A veces los pacientes pueden manifestar con dolor torácico y a estar asociados a eventos vasculares y a infartos asociados al efecto protrombótico que genera esta cascada inflamatoria que les hablaba de que el cuerpo reacciona contra el mismo cuerpo de las células enfermas. Entonces, vean la gran cantidad de cosas que pueden suceder con este virus y no podemos confiarnos. Entonces, habían términos que usualmente tenemos, como es el de endemia, epidemia o pandemia, que hoy en día todos los días usamos, pero ustedes dirán de dónde viene cada uno. Endemia es cuando es una enfermedad que está en una misma población en un tiempo determinado, que es constante y limitado. Y un ejemplo de esto, enfermedades infecciosas, por ejemplo, el dengue. El dengue es endémico en algunas zonas del país, donde en tierras cálidas y a baja altura, y siempre está constante, hay casos todo el tiempo. Y epidemias cuando estos casos se nos aumentan por encima de lo esperado. Pero podemos tener epidemias cuando hay una enfermedad nueva. Por ejemplo, si el SARS-CoV-2 se hubiera quedado solo en China, deberíamos hablar de una epidemia. Pero cuando esa epidemia ya se propaga más allá de un continente, hablamos de pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, de ahí se derivan muchas de las cosas de otros términos que usamos día a día, que es el de cuarentena, distanciamiento, aislamiento. Parecidos, pero no es lo mismo. Distanciamiento es lo que debemos hacer hoy en día, es estar físicamente separados. Normalmente nos dicen que debemos estar separados 1 o 2 metros. Lo dice la OMS, decía 1 metro. La CDC, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, nos decía 2 metros. Más adelante les voy a hablar de que el solo distanciamiento no es suficiente porque un estornudo puede llegar mucho más allá de 2 metros y puede contagiarnos. O sea que hay que combinar medidas de protección. No podemos quedarnos con una sola. El aislamiento es cuando ya hay una persona enferma y queremos separarlos y hay que aislarlo, es decir, que esté lejos de las otras personas, ya sea con sus medidas de protección y además en su casa, para que no contagie a los demás. Y cuarentena es la restricción de esas actividades, separando las personas. Esa medida lo que busca es separar las personas que están enfermas de las no enfermas para disminuir el contagio. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Ahora, hay muchas noticias de
cuánto permanece este virus en diferentes superficies. Y pues se hablaban de varias, de muchas de estos datos, pero estos estudios que les estoy mostrando son de este año y específicamente relacionados con el SARS-CoV-2, porque los estudios que antes se hablaban eran basados en otro tipo de virus. Por ejemplo, en el papel puede llegar a durar hasta 3 horas, en el cobre 4 horas, en el cartón 1 día, en la madera puede estar 2 días el virus, en la tela puede estar 2 días, en los utensilios que tenemos de titanio, por ejemplo, de la cocina, pueden durar 2 a 3 días. En el plástico, 3 días. En el cristal, 4 días. En los billetes, 4 días. Pero en las mascarillas, en la superficie que está expuesta al ambiente, puede llegar a durar 7 días. Si antes nos decían que es más o menos lo que yo tenía, que cuando comenzó esto era de 4 días. Pero hicieron estudios que este virus específicamente podía estar inclusive 7 días en la parte externa de las mascarillas. Por eso es importante combinar el lavado de manos cuando estemos manipulando nuestras mascarillas. Ahora, ¿qué tan pequeño es el virus? Y eso es porque algunas personas piensan que, bueno, no se hacen una idea de cuán pequeño puede ser y por qué puede filtrar las diferentes estructuras de protección, las mascarillas. Las mascarillas de tela ayudan a que la saliva se atrape y se disminuya hacia afuera el esparcimiento del virus. Pero hacia adentro ya no protege tanto, porque como lo ven ustedes ahí, el virus es tan pequeño que no lo podemos ver a los humanos, ni siquiera con microscopio óptico, sino con microscopía electrónica. Es tan pequeño. Como lo vemos acá en estas imágenes, este es un glóbulo rojo que ni siquiera nosotros vemos al ojo humano. Esta es una bacteria, vean lo pequeño que es el virus. Aquí nuevamente tenemos hasta dónde llega a ver el ojo humano, en 40 micrones, y cómo es el virus de pequeño. O sea, es imposible verlo. Pero así como es imposible verlo, también puede por ejemplo. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, no estar tranquilos que porque tenemos un tapabocas de tela para protegernos. El tapabocas de tela nos ayuda a proteger a los demás, pero si alguien está contagiado y no tiene tapabocas, nos puede contagiar cuando tenemos un tapabocas convencional. Entonces, yo les quería mostrar un video de cómo una persona puede contaminar el ambiente en un lugar cerrado. Este es cuando una persona está tosiendo en un corredor. Vean cómo se esparcen las partículas de saliva donde está el virus y cómo se esparce a otros sitios. Pero lo otro que quiero que vean es cómo se quedan algunas partículas en el ambiente, en el aire, suspendidas, que es lo que llamamos micropartículas o microgotas. Vean que se demora un buen tiempo. Por eso es importante usar la mascarilla, porque así nosotros no estamos viendo en este momento cuando alguien estornudó en ese espacio. Pasó la persona, estornudó y ya. Y en el ambiente pueden estar las partículas. Hoy en día han escuchado noticias de que ese era otro medio de contaminación y que ese era el riesgo de que nos contamináramos. Eso no es algo nuevo. Eso ya lo venían algunos estudios diciendo. Y en ese otro trabajo de investigación que se publicó en una revista muy importante de medicina, donde hablan las dinámicas de esas partículas. Lo que estamos viendo acá no es el virus, lo que estamos viendo acá son las partículas de saliva, donde ven que las partículas más pesadas caen inmediatamente, pero ustedes van a ver una nube de partículas que se suspende en el aire un poco de tiempo más. Y eso es una persona hablando, no está estornudando ni tosiendo. Vamos a ver cómo le va cuando la persona tose. Vamos a ver que vean cómo cuando tose, las partículas pueden viajar más allá de 1 metro. Y pasa lo mismo. Ustedes ven unas partículas que caen inmediatamente, que son gotas de saliva grandes, macrogotas o gotas, así lo llamamos, son las microgotas que quedan suspendidas en el aire. Y lo que quería este estudio demostrarnos es que
además de las microgotas, se formaba una masa, que ustedes están viendo como más oscura en el centro, que mantenía una nube. Y este es un estornudo que puede llegar hasta 8 metros. Vean esa masa de partículas que se comportan ya no como una sola partícula pequeña, sino como una sola masa, y que se suspende y dura mucho más en el tiempo. Puede durar hasta minutos. Entonces, esa es la importancia de entender que no es solo suficiente el distanciamiento social. El distanciamiento es una de las medidas claves, pero no es suficiente. Eso es importante ayudarnos del tapabocas. Los tapabocas se pueden clasificar y tienen muchos tipos, ahí vemos hoy en día muchos tipos de tapabocas. A la izquierda vemos el tapabocas de tela, que es el que usualmente encontramos y la gente más lo usa, y es el que es recomendado. Si todos usáramos tapabocas de telas y distanciamiento, sería ideal, porque el tapabocas de tela atrapa la saliva, no deja que mi saliva vaya a contaminar los demás. El tapabocas quirúrgico, que es muy bueno, pero no es suficiente. Tiene un poquito más de protección, porque tiene más capas que el tapabocas de tela, pero no es suficiente. Atrapa un 30% de protección, como lo vamos a ver más adelante. Los que han escuchado los N95, y más adelante les voy a mostrar qué es eso del N95, de dónde viene ese nombre. Que hay unos con válvula, que hoy en día sabemos que esas válvulas lo que hacen es mandar, o sea, filtran hacia adentro, pero hacia afuera no filtran. Entonces son peligrosas para contaminar. Uno puede contaminar a los demás. Y las N95 que son totalmente cerradas, en las cuales sí protegen tanto para entrada como para salida. Entonces, estos nombres que ustedes ven son por unas normas, ya sean europeas o estadounidenses. Las normas estadounidenses nos hablan de el N cuando no es resistente al aceite, R cuando es resistente al aceite y P cuando es a prueba de aceite. Entonces, esto porque estas tapabocas no se hicieron para las pandemias. Esos tapabocas se han hecho para las personas que trabajan en lugares con químicos, con aceites, con diferentes en el tema laboral. Por eso se tiene esta clasificación. Pero nosotros aquí no estamos hablando de ambiente, de aceite. Entonces, por eso el N95 es suficiente, porque estamos hablando de ambientes externos, en el cual tenemos el N95, que significa el N, ya vimos que no es resistente al aceite, y el 95 es el porcentaje de partículas que filtra. 95 es el 95%. 99, que es el 99% de las partículas que vienen de afuera, y 100%, casi el 100% de esas partículas. Lo mismo para las otras, pero si es resistente al aceite o a prueba de aceite. Las normas europeas, y de pronto si ustedes alguna vez han tenido un tapabocas que tiene otro nombre, que ya no es N95, sino el FFP, y eso significa qué cantidad, uno, si es cantidad de partículas que filtra. Si es uno, que filtra al menos el 78%, 2, el 92%, y 3, el 98%. Ustedes saben, bueno, aquí es lo que yo les venía diciendo, la importancia de usar cualquier tipo de tapabocas, porque el de tela nos va a filtrar, vean ustedes, la salida de saliva y disminuye las partículas que van hacia los demás. Pero el gran problema es cuando alguien que no usa tapabocas se nos acerca, sí nos puede contaminar porque, como les decía, el virus es tan pequeño, las microgotas son tan pequeñas que la tela, la distancia entre las fibras de la tela es demasiado grande para el virus. Entonces, por eso es importante mantener el distanciamiento y que todos usáramos tapabocas. Y aislarnos de una persona que no tenga tapabocas. Hoy en día, cualquier persona es potencialmente positivo y más ahorita en el pico. Entonces, huyéndole a las personas irresponsables que andan sin tapabocas en la calle. Lo otro que ustedes han escuchado también que dice que los tapabocas N95 exclusivos para el personal de la salud, y tiene una razón de ser. Y es que estos tapabocas filtran el 95% de las partículas que hay en el aire, y es específico para personas que están expuestas a las personas con virus y que son los médicos que necesitan estar, ellos no pueden estar con distanciamiento. Necesitamos estar cerca al paciente para atenderlo, por eso necesitamos un filtro mayor. No es que sea obligatorio que nadie más pueda tenerlo, lo que pasa es que en un momento de esto hubo un problema de desabastecimiento mundial porque todo el mundo quería
tener, y no sabía ni para qué era cada uno, pero se ponían los tapabocas. Pero realmente yo pienso una cosa, no es que sea obligatorio solamente para profesional de la salud, es para alguien que tiene que estar expuesto al virus. Y si uno está expuesto, uno no puede decirle, yo no puedo estar, tengo que estar cerca a la persona por mi actividad, pues debo estar usando N95. Eso es así de claro. O sea, no, lo que pasa es que en la calle, pues uno trata de estar lejos de la gente y combinarlo con un tapabocas normal. De esa manera nos estamos protegiendo. El gran problema que yo he visto y que hemos visto a día es el mal uso del tapabocas. No tiene ningún sentido usar un tapabocas mal puesto. Como lo vemos hoy en día en la calle, la gente lo usa en el cuello o para fumar, para comer en la calle. Es un gran riesgo porque durante esos segundos que uno dice va a fumar un cigarrillo y sale donde está el ambiente contaminado, usó el tapabocas, pero ese 1% que no lo usó fue donde hubo riesgo de contagio. No podemos, el virus, no se uso algo parecido, como lo vemos acá, pero es que el virus no va a tener consideración, el virus no tiene conciencia, no dice, esta persona ha sido tan juiciosa el 99%, no lo vamos a contaminar en este 1% que se dejó el tapabocas mal puesto. Realmente es tan peligroso que con que le demos papaya a ese virus, nos podemos contaminar en cualquier momento. Ese uso de tapabocas correcto, además de colocárselo bien nariz y boca, es importante la manipulación. Yo les decía que el virus puede durar hasta 7 días en la cara externa cuando está expuesto en el ambiente. Entonces hay que lavarse las manos antes de tocar el tapabocas. Y ya una vez colocado el tapabocas, no manipular la parte de acá donde está filtrando, sino siempre donde están las cuerdas atrás. Y no tocar durante el tiempo que estemos porque cuando nos bajamos el tapabocas para comer, para hablar, ahí nos estamos contaminando también. Y finalmente, si es un tapabocas de esos desechables, pues lo desechamos. Si es un tapabocas de tela que se puede volver a reutilizar, pues lo lavamos. Pero una vez después de manipular ese tapabocas, nos debemos lavar las manos. Esa es la forma ideal de hacerlo. El otro tema que siempre he visto es el tema de los guantes, que a mí no me gusta el uso de los guantes por una razón. Realmente el virus no se contagia por la piel. Entonces uno realmente no está haciendo mucho cuando se coloca unos guantes pensando que está protegido. ¿Qué pasa cuando uno tiene guantes? Se genera una falsa sensación de protección, porque uno piensa que está protegido y no se lava las manos, porque tiene los guantes, y contamina, y toca allá, y toca acá, y toca el celular, y ahí es donde se está esparciendo el virus. Pasa lo que pasa en estos casos. Una persona comiendo en un supermercado, tocando las cosas, todo lo va tocando, e inclusive comiendo. Y se genera también una contaminación. Muchas veces se ven en algunos sitios que botan los guantes. ¿Y cuál es el problema? Realmente no es el guante lo importante es el lavado de manos. Es lo que les voy a mostrar acá. El lavado de manos es clave porque el virus puede permanecer en nuestras manos y de nuestras manos puede llegar a la cara. Y ahí es donde nos contaminamos, sin estar expuestos directamente, sino que nos llevamos el virus a la casa y tocamos superficies que estén contaminadas. Entonces, el lavado de manos es otro punto clave. Mojarse las manos con agua inicialmente, después depositar el jabón en las manos, hacer un frotarse las palmas de las manos entre sí. Ya más adelante les voy a mostrar un video para dejar esto muy claro. Yo sé que no han visto propagandas, pero hay que repetirlo todas las veces que queramos para que nunca se nos olvide. Después de frotar esas manos entre los dedos, entrelazando los dedos, después las palmas, y entrelazamos una y las otras, frotamos los dedos con la palma de la mano y con la otra mano. Movimientos circulares, el pulgar de un lado y del otro. Y finalmente, aquí la punta de los dedos donde están las uñas para que las uñas también queden limpias. Finalmente nos enjuagamos nuevamente y nos secamos. Este es un video. Aquí vamos a ver lo que les estaba diciendo. Muy sencillas estas maneras de prácticas. Ya esto se vuelve un hábito.
Ahí frotamos las palmas de las manos. No, dice que más o menos este lavado debe ser por lo menos unos 20 segundos. Ahí estamos viendo el entrelazado de los dedos de un lado y del otro. Nuevamente, un entrelazamiento para el resto de las superficies que no lograron quedar limpias. Todos estos movimientos son claves porque son superficies que a veces quedan sin buen lavado. Y finalmente la punta de los dedos, que es donde están las uñas. Con esto garantizamos un completo lavado de todas las superficies de la mano. Después de eso nos enjuagamos bien y nos secamos. Bueno, toalla desechable, pues en el lugar donde lo podamos estar, en lugares públicos, en hospitales, en la casa, pues igual la toalla. Asimismo, porque como en la calle no tenemos la posibilidad a veces de estar lavándonos las manos, es importante tener gel. Y es las mismas maniobras que vimos, pero con el gel. Entonces el gel es otra medida importante que inactiva el virus y que nos ayuda. Entonces yo prefiero andar con un gel acá que andar con guantes y contaminando todo. Ahora, si queremos usar guantes, bueno, usamos guantes pero con el gel. Pero no estar tocando superficies de un lado para otro sin estar pendientes de que las manos pueden estar contaminadas. Bueno, esto son importantes medidas de protección. Como muchos de ustedes dirán, esto es lo de todos los días, lo que vemos en las propagandas, pero nunca faltan y explicarlo nuevamente y el por qué, para que se entienda el por qué es cada cosa, por qué es importante tomar estas medidas. Pero además de la protección, de los elementos de protección, hemos visto que el confinamiento nos está afectando también, porque nos afecta la calidad de vida. La gente se puede tener ansiedad, depresión, problemas de sueño, que es a lo que quiero llegar con esto. Nos sentimos, como ustedes recuerdan, en una época, la casa estudio. Y estos temas de cuarentena, de confinamiento, nos hace sentir muy encerrados. Y nos puede generar problemas de sueño, como es la somnolencia, que es el aumento en la probabilidad de quedarnos dormidos, que nos afecta en el trabajo, en el día a día, o lo contrario, la falta de sueño, el insomnio, que son dos caras de la moneda, pero que en un solo paciente pueden darse las dos. Qué complicado es. Y por eso es importante algunas recomendaciones que les quiero dar. Estamos viendo acá, por ejemplo, algo impactante. Es una persona que tiene problemas de sueño, que va manejando y además de eso no usa cinturón de seguridad. Un microsueño, en unos segundos nomás, suficientes para provocar este accidente. Esto es un problema grave, el no dormir bien. Y como lo vemos, pues es un problema que puede afectar a la persona, pero si ustedes recuerdan, en el 86 hubo un problema en Chernobyl y en el 79 en Pensilvania. Ambas tragedias sucedieron en la madrugada, es decir, a pesar de todas las investigaciones, se sospecha y se sabe que estas personas que estaban custodiando, estaban pendientes de las alarmas, se quedaron dormidas. Y no fue suficiente el tiempo para detectar y poder generar las medidas para evitar estas catástrofes. Entonces, vean la importancia de dormir bien, tanto a nivel personal, pero a nivel también social. Es que la vida nos ha cambiado. Hoy en día tenemos una calidad de vida diferente y ahorita eso es lo que nos ha dado duro, el confinamiento. Pero después de que empezaron a llegar las luces a nuestra sociedad, empezamos a dormir menos porque ya sustituimos la luz solar por una luz artificial y empezamos a tener, y ahí comenzaron también a aumentar los problemas de sueño. El teletrabajo, que todos lo vivimos, pensamos que el trabajo es algo suave, pero los que lo hemos vivido,
sabemos que inclusive puede ser más extenuante. Estar sentado todo el día en una pantalla y eso puede generarnos estrés. Y eso también nos puede generar problemas más adelante de sueño. Las necesidades de sueño son diferentes a diferentes edades. Los bebés duermen hasta 18 horas, duermen todo el tiempo. Pero a medida que vamos creciendo, se nos van disminuyendo las horas necesarias de sueño. Y en los ancianos y personas de tercera edad ya no necesitan dormir tanto. 5 horas en algunos es suficiente. Pero también es algo, cada persona puede tener sus horas necesarias de sueño. Pero vean la importancia de dormir dependiendo de la edad. ¿Y para qué dormimos? Y aquí viene lo que les decía, que por qué era importante hablar del sueño también en estas medidas de protección. Porque el sueño, dormir bien, nos ayuda a mantenernos con energía, nos ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Los pacientes que duermen poco, que están con insomnio, que están con mal dormir por algún problema, una enfermedad del sueño, tienden a tener depresión, a tener mal humor. El no dormir bien nos daña el humor. Se ha encontrado que durante el sueño se limpian algunas toxinas. Y cada día hay más estudios que nos hablan de la relación entre la falta de sueño y, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. El aumento de la proteína Tau, que es una de las proteínas que encontramos en estos pacientes con Alzheimer. Entonces, puede ser, ahí cada día hay más investigaciones que nos hablan de la importancia del sueño. También es porque nos ayuda a equilibrar el sueño y vigilia. Ya más adelante les voy a hablar de qué es eso del sueño y vigilia. Y algo muy importante es que el sueño se ha demostrado que también aumenta, mejora el sistema inmune. Una persona que duerme mal tiende a enfermarse más. Hay muchos estudios que lo confirman y que el dormir bien puede ayudarnos a que nuestro sistema inmune esté fortalecido y que también haya una buena memoria y concentración. Diferentes etapas de sueño. El sueño no es un sueño que es regular, tiene diferentes etapas, una etapa más profundas, unas más profundas que otras, unas etapas ligeras que función diferente. Etapas, por ejemplo, que nos ayudan a regular la frecuencia cardíaca y respiratoria, a disminuir la temperatura corporal, la presión arterial y también ayudan a regenerar los tejidos. Los músculos también se relajan, hay una restauración energética, se liberan algunas hormonas. Por eso es que hay niños que cuando no tienen un buen sueño, porque tienen apneas, algo que le interrumpe el sueño y no tienen esa etapa 3 de sueño, no liberan la hormona del crecimiento y tienden a tener baja talla y bajo peso. En el sueño MOR, de movimiento ocular rápido, literalmente se ve un movimiento rápido de los ojos. Es importante porque el cerebro está más activo. Hay importancia porque la frecuencia cardíaca, a diferencia de las otras etapas, es irregular. Ya no es más lento, sino que es irregular, errático. Y los músculos se paralizan. Y es donde usualmente tenemos sueños más vívidos, pero como no nos podemos mover, no los podemos actuar. Hay enfermedades que tienen ese problema de que terminan actuando lo que están soñando, pero lo normal es que no podemos movernos en esa época, en esa etapa del sueño. Ahora, yo les decía, ¿qué es eso del ciclo circadiano, del sueño vigilia? Nosotros tenemos, todos los organismos vivos, tenemos ciclos, todos. Y hay unos ciclos que están cercanos al día, o sea, cercanos a las 24 horas, y a eso se le llama circa de cercano al día, y ahí viene la palabra circadiano. Tenemos unos que son ultradianos, más allá de las 24 horas, infradianos, cuando son menos de 24 horas, y así funcionan los órganos, las células, todos funcionan con un diferente ciclo. Y así hay un ciclo de sueño y vigilia, de estar dormidos y el estar despiertos. Y en eso funcionan muchas cosas. Uno de ellos es la melatonina, que es una hormona que producimos en el cuerpo para decirnos que debemos dormir y nos inicia el sueño. Y empezamos, ya les mostraba la importancia de las diferentes etapas del sueño, con la temperatura, secreción de algunas hormonas, por ejemplo, la secreción de la testosterona. Por eso las personas que duermen poco, o que tienen apneas, o que tienen algún trastorno del sueño, tienen disminución de la libido, del apetito sexual, porque esta liberación de testosterona se ve relacionada con un buen sueño. Entonces tenemos una etapa en el día en que estamos en máxima alerta y volvemos a caer en poco a poco hasta llegar a un cansancio, se libera la melatonina y volvemos a ese ciclo. A eso le llamamos ciclo circadiano.
Pero ese ciclo también tiene unos sincronizadores, que esa palabra que vemos ahí, Zeitgeber, es una palabra en alemán que nos habla literalmente de decir dador de tiempo. ¿Quiénes son los que sincronizan esa dormir o estar despiertos? Es decir, vamos a dormir, la luz es importante, y en esto de la luz hablo porque hay unas ondas de luz, como las ondas de luz azul, que están en los computadores, en los televisores y en los celulares. Cuando estamos usándolos en la noche, esa onda de luz llega al cerebro por la retina y inhibe la liberación de melatonina y nos retarda la hora de dormir. Por eso es importante evitar las pantallas cuando nos vamos a acostar, sobre todo las personas que tienen problemas para dormir. La temperatura también es otro sincronizador de quedarnos dormidos o no. Cuando tenemos alta temperatura o baja temperatura no nos podemos quedar dormidos. Por eso las actividades físicas, el ejercicio, no lo recomendamos hacer tan tarde en la noche porque nos altera la temperatura corporal central y no nos quedamos dormidos. La actividad también, porque si estamos haciendo algo que nos mantiene despiertos, espero que esta conferencia nos esté manteniendo despiertos y no esté siendo un Zeitgeber, pero esa actividad nos mantiene y no nos deja dormir. Los contactos sociales, la alimentación, hay alimentos que nos producen sueño y otros que nos inhiben el sueño. Por ejemplo, la cafeína nos inhibe el sueño, por eso no se recomienda tomar café tan tarde, más allá de las 5 de la tarde. Y algunos químicos, y cuando hablo de químicos hablo de los medicamentos. Hay medicamentos que damos para que la persona duerma y otros que damos para que la persona se mantenga despierta. Entonces veamos que hay muchos sincronizadores que tenemos que tener en cuenta, pero muchos de ellos están en el día a día, los tenemos en nuestro ambiente. Esto es para mostrarles que cada órgano tiene un sincronizador, o sea, tiene un ciclo, y por eso cuando desincronizamos nuestro sueño vigilia con los de los órganos, empiezan a haber problemas en esos órganos, se empiezan a desincronizar y no hay un ritmo entre nuestro organismo, entre el hígado o el corazón y nuestro sueño. Por eso se altera cuando hay problemas de sueño. Uno de los mecanismos por los cuales se alteran varios órganos es por esto. No es el único. Ya vemos que hay problemas de oxigenación o hay problemas proinflamatorios, pero el hecho de tener desincronizado nuestro sueño vigilia, nuestros horarios, también desincroniza algunos órganos. Y esto les decía, por ejemplo, el tema del confinamiento, cuando perdemos esos sincronizadores que tenemos afuera, por ejemplo, la luz del día. Muchas personas se encierran en su computador y en un lugar oscuro y que quieren estar ahí aislados trabajando y se olvidan de que hay una luz y el cuerpo sí lo siente. Este es un experimento que hizo el doctor Ashoff en los años 60, es viejísimo, pero súper importante entender, donde nos habla de la importancia de la actividad de sueño vigilia. ¿Qué hizo él? Él encerró a unas personas, yo creo que fueron los primeros experimentos, como los realities que veíamos, en los cuales encerraban a la gente en un búnker, donde no había nada externo, y perdían esos sincronizadores, y él entonces empezaba a ver, le ponían unos receptores para ver cómo era la temperatura y cómo se comportaba el sueño y vigilia en estos pacientes, el horario en ellos. Y vemos que cada día que pasaba se iba alargando el día, se iba alargando los periodos de sueño y vigilia, pero la temperatura se mantenía casi estable. ¿Eso qué quiere decir? Que los órganos van por un lado y nuestro sueño y vigilia por otro. Y ahí es lo que les decía, la importancia de sincronizar todo. Y que nos olvidamos de exponernos a la luz del sol también, y eso genera esos problemas del ciclo circadiano. Uno de los problemas grandes que vemos hoy en día es la apnea del sueño, los problemas del sueño en general. Es un problema de salud pública, yo siempre lo he visto de esta manera, no es una moda. Si ustedes han escuchado a alguien que ronca y que le ponen un CPAP, o han escuchado a alguien con insomnio, no es porque sea una moda, sino porque es un problema de salud pública que es latente y que se nos ha olvidado y que poco a poco hemos ido encontrando. No es porque eso se volvió una moda, sino porque realmente hay muchas personas que sufren de esto. Se dice que hasta un 60% de las personas pueden sufrir de problemas de sueño y que un 20% con problemas de apnea, de obstrucción. Ya les voy a decir qué es eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que casi 6 millones de personas pueden estar sufriendo de este problema en Colombia. Y el problema es que ni siquiera un 20% o 30% están diagnosticadas.
Esta apnea del sueño lo puede sufrir 1 de cada 5 colombianos. El problema es que muy pocas personas son diagnosticadas. ¿Y qué pasa cuando hay apnea del sueño? La apnea del sueño es dejar de respirar. Que significa que no nos entra oxígeno al cuerpo. Y es porque algo en la vía aérea se obstruye, o porque el cuerpo, porque el centro respiratorio que nos manda la información no nos manda la información para respirar. Tenemos apneas centrales también. Entonces, hay obstrucción, o porque el centro respiratorio no manda información para respirar. Dejamos de respirar por unos segundos. Y este problema de no respirar nos puede generar muchas otras cosas. Y nos predispone a que tengamos complicaciones, por ejemplo, en un COVID, porque las personas que no duermen bien y que tienen problemas de respiración, de oxigenación por la apnea, tienen alteraciones neurocognitivas. Ya vemos la importancia de dormir bien. Están cansadas porque así duerman 8 horas, pero son 8 horas mal dormidas por estar interrumpiendo, van a estar somnolientas. Hay una relación muy importante entre la obesidad y el tema es porque hay una hormona del apetito, que es la leptina, y de saciedad. Hormonas muy importantes dejan de coordinarse cuando la persona no duerme bien. Lo mismo la diabetes mellitus por la resistencia a la insulina que se genera en los pacientes que duermen menos. Hay más reflujo, o más probabilidad de reflujo por la presión que se genera cuando ellos succionan a nivel del tórax y por el problema de la inflamación, por el problema de la oxigenación, se va a generar problemas a nivel del corazón, a nivel cardíaco, y el ritmo cardíaco también se acelera. Por eso nos disminuye la calidad de vida y aumenta la probabilidad de enfermedades. Tratamientos, muchísimos. Yo sé que han escuchado el CPAP como uno de ellos, pero tenemos disponibles distintos tipos de tratamiento, dispositivos de avance, expansión de la cavidad oral, cirugías de la vía aérea, y por eso trabajamos multidisciplinariamente, no nos quedamos con un solo tratamiento. Hacemos evaluación endoscópica para encontrar dónde está el problema en la vía aérea y hacemos estudios de sueño para encontrar dónde está el problema, en qué etapa del sueño, si está afectando la respiración. Monitorizamos todo eso y por eso hacemos un manejo integral. El otro problema es el insomnio y son más propensos a sufrirlo. Las personas que trabajan en horarios nocturnos, las personas que previamente están enfermas, sobre todo enfermedades como depresión, ansiedad previamente, o cualquier otro tipo de enfermedad puede predisponer a producir. Las que están solteras y el trabajo o que son ancianas. Y las mujeres también tienen mayor riesgo, se ha visto que es un factor de riesgo. Pero en esas épocas de cuarentena y de toda esta preocupación, cualquier persona puede estar sufriendo de este problema de insomnio. Los síntomas, yo les había dicho cómo era un paciente que no dormía bien y qué sentía, pues esto mismo vamos a verlo en un paciente con insomnio, paciente que va a tener pérdida de memoria, concentración, mal humor, va a tener ansiedad, tristeza, depresión, puede estar somnoliento, con baja energía. Entonces, vemos cómo se relaciona lo que les explicaba inicialmente con lo que vemos en un paciente con insomnio. Y una de las primeras medidas de manejo es la higiene del sueño. Todo esto que estamos viendo es nuestra nueva normalidad. Tanto las medidas de protección ante el virus como las medidas de higiene del sueño. Nosotros usualmente los pacientes con insomnio recomendamos que empecemos con esto de tratar de mantener una rutina. Con esto del confinamiento se nos ha perdido esa rutina, se nos pierden los horarios. Ya no coordinamos, a veces nos dormimos más tarde, a veces más temprano, y eso nos va alterando el organismo. Entonces es importante tener una hora establecida para ir a la cama y para levantarse, usar solo la cama no para ver televisión, ni para las pantallas, ni para leer, que el cerebro se dé cuenta que condicione la cama para ir a dormir o tener actividades de sexualidad, pero no para hacer otras cosas porque el cerebro se va acostumbrando que la cama no es para dormir y hay problemas de insomnio también. Lo que les hablaba, nuevamente las pantallas antes de acostarse, evitarlas, procurar tener unos ratos de esparcimiento y convivencia con las personas cercanas. Hoy en día es difícil, hoy en día tenemos que mantenernos distanciados para protegernos y proteger a los demás, pero si tenemos personas cercanas, buscar esos ratos y hacer unas pausas activas cuando no estemos trabajando. Limitar el consumo de bebidas alcohólicas, pensamos que el alcohol nos ayuda a dormir y al contrario, va afectando, además de que produce un relajamiento, se relajan los músculos de la vía aérea, nos predispone a más ronquido y más apneas. Hay que hacer ejercicio, mantenernos activos, mantener los músculos activos,
pero no recomendamos hacerlo tan tarde en la noche. Procurar no fumar, el cigarrillo también inhibe el sueño. Limitar el uso de bebidas como el café y bebidas oscuras para disminuir el reflujo, para disminuir, ya les decía que la cafeína nos inhibía el sueño. Exponerse a las horas del día, ahorita cuando, como les decía, trabajar mucho tiempo en computador, nos hace que se nos olvide que hay un día y una noche, y a veces empezamos muy temprano y nunca vemos la luz del día. Hay que hacerlo por activar el ciclo circadiano. Si no logra dormir, usted ve que está muy preocupado, ahí no lleva 15, 20, 30 minutos sin dormirse, trate de levantarse, hacer alguna actividad nuevamente, puede ser leer, pero no en la cama, hasta que nuevamente le dé sueño hasta que de verdad se pueda quedar dormido, para no condicionar la cama, que es para otras cosas diferentes a dormir. Es importante no automedicarse. Ahorita yo les decía, hay un aumento del nivel de ansiedad, depresión, y por ejemplo el vecino, el amigo me dice, no, yo me tomo este medicamento, hay unos medicamentos que están contraindicados en algunas personas. Es importante comunicarse con las líneas de Secretaría de Salud o la EPS, sobre todo para este tipo de cosas, no solamente por la enfermedad respiratoria, sino para temas de salud mental. Entonces, finalmente, recordar, volver a lo de siempre, y ya les expliqué por qué cada cosa: el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas. Esas tres medidas, con esas tres medidas, hubiéramos podido controlar esta pandemia hace mucho tiempo, pero siempre fallamos en alguna de ellas y estamos ahí hasta que no tengamos entonces la vacuna, porque siempre va a haber alguien que no hace la tarea. Pero yo espero que ustedes no sean ese grupo de personas, que se protejan adecuadamente, y pues las recomendaciones para llevarse a la casa. Hay varias precauciones que se deben adoptar en esa época. Por ejemplo, el lavado de manos, ya les decía, nuevamente lo recalco y no me canso de decírselos. El distanciamiento, pero el distanciamiento no es suficiente. Usar el tapabocas y limpiar y desinfectar las cosas que tengamos en casa cuando están por fuera, cuando los veamos afuera. Pero también algo importante que no se olviden, y como somnólogo es mi obligación como médico del sueño. El sueño es vital para nuestro organismo, y la falta de sueño es un riesgo para nuestra salud. La apnea del sueño es un problema que no es de moda, es un problema frecuente y que tiene graves consecuencias. Y es importante esas medidas de higiene de sueño para prevenir problemas de sueño, como tal, el ciclo circadiano o de insomnio durante este tiempo de cuarentena. Yo les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes esto nuevamente. Todo mi aprecio a su gremio y mi respeto. Y pues para adelante, estos son mis datos de contacto. Estoy abierto a las preguntas que tengan, los que, si hay tiempo, podemos hablar algunas cosas. Muchas gracias. Doctor Kevin Adolfo Guzmán Ortiz, muchísimas gracias de parte de la Asociación Nacional de Fiscales. También un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañaron en esta charla. A través del chat podemos realizar, esperemos un momento, por favor, doctor, para ver si las personas que participaron en esta audiencia pues tienen algún interrogante que realizar. En igual sentido, pues manifestar también que desde la asociación es muy importante contar con asesoría, en este caso de un profesional médico, acerca de esta situación que nos atañe a todos y que, tal como el doctor lo ha manifestado, pues nos revierte a una nueva normalidad. Parece que no hay preguntas por parte de las personas que se han conectado a esta conferencia. También es de indicar que la estamos transmitiendo a través de la red social Facebook, por la que la Asociación Nacional de Fiscales pues reproduce todas y cada una de las actividades. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Lo escuchamos? Sí, doctor Guzmán, pues primero agradecer por su tiempo, por esa disposición, pero sobre todo por la claridad con la que usted transmite los mensajes. Eso es muy importante cuando nos llega a nosotros la información, sobre todo porque son tantas las fuentes de información que nos llegan a nosotros y muchas veces nos confunden. Me llama la atención una situación, aprovechando que usted es especialista en temas del sueño.
y que algo nos comentó en la conferencia el día de hoy, algunos dicen que realizar una pausa en el día y hacer una siesta es bueno para el cuerpo. Por el contrario, otros dicen que eso le puede afectar a uno, que uno no debe hacer una siesta, que eso es malo. Quisiera saber su visión, su concepto clínico frente a las llamadas siestas. Bueno, el tema de la siesta es un tema importante porque hay un tema cultural y también un tema de salud. Lo que uno recomienda, o sea, es decir, depende de quién estemos, de las necesidades. Pero realmente lo que recomendamos es no hacer siestas por una razón, y es porque nos descuadra un poco las horas de dormir en la noche. Y eso es lo que pasa muchas veces en las personas de tercera edad. Yo les mostraba que a medida que van pasando los años, se van necesitando menos horas de sueño. Entonces, una persona que estaba acostumbrada a dormir sus 7 horas y tenía su horario de esa manera, cuando pasaron los años y ya no necesita 7, sino 5. Y si además de eso hace una siesta de media horita o 1 hora, va a necesitar 4 horas en la noche. Entonces, a eso no le recomendamos hacer ningún tipo de siesta. A las personas de tercera edad les altera las horas de dormir en la noche. Entonces, se acuestan a las 8 de la noche y a la 1 de la mañana ya no quieren dormir más. Ya el cuerpo dice, ya durmió lo que debía dormir. Entonces, lo toman como un insomnio y realmente no es insomnio. Entonces, en esa población no lo recomendamos. Por ejemplo, hay enfermedades del sueño que recomendamos hacer siestas programadas. Hay una enfermedad neurológica que se llama la narcolepsia, que son personas que se quedan en sueño REM, hablaba que el sueño más, humor, que era el sueño más profundo, de un momento a otro. Entonces tienen mucho riesgo de accidentes. En ellos sí recomendamos hacer unas siestas inclusive de 15 minutos cada cierto tiempo para que se regule su sueño. Esa es una población donde recomendamos unas siestas programadas. Pero en general, si una persona no necesita dormir en el día, lo ideal es que solo sea dormir en la noche. Pero si vamos a hacer una siesta, y yo sé que culturalmente hay regiones en Bogotá, no creo que no es esa cultura, ¿no? No es fácil. Uno va todo el día en el trabajo, pero hay partes donde uno va y almuerza en tierra caliente. Yo veo que la gente en otras zonas tiene después de su almuerzo, ahí se hace su siestica y no le afecta para nada su calidad de vida y su calidad de sueño. Al contrario, se sienten mejor. Digamos que ahí yo no contraindicaría esa siestica de 15 máximo media hora. Pero digamos que como les decía, lo importante es tener unas buenas horas de sueño durante la noche. Si tenemos por lo menos esas 7, 8 horas, no necesitamos hacer siesta. No es obligatorio hacerlo. Pero digamos que culturalmente hay gente que le hace falta su siestica, pero más allá de media hora no recomiendo. Y por eso le decía, eso depende de cada persona. Nosotros en la consulta siempre evaluamos a quién le quitamos la siesta, a quién le programamos la siesta. Gracias, doctor. Doctor, dentro de los participantes hay otros cuestionamientos. Señalan, así las cosas, ¿cuál es el mejor tapabocas para quienes estamos expuestos al contacto con otras personas? ¿Nos podría indicar, doctor, por favor? Yo en la conferencia les decía, bueno, ustedes han escuchado que dicen, el N95 es exclusivo del personal de la salud y tiene una razón de ser, porque el personal de la salud tiene que atender a su personal sin distanciamiento, diferente al que está en el tendero, al cajero, a la persona que puede tener una barrera y puede atender. Nosotros no podemos poner un vidrio y de ahí atender. Tenemos que acercarnos, tocar al paciente, y por eso es importante que si estamos más cercanos del metro de la persona, independientemente si es COVID positivo o no, es que el tema es que en los hospitales sí estamos viendo pacientes con COVID, pero hoy en día cualquier persona es COVID positivo. Entonces yo recomiendo, si una persona está cercano y tiene que estar, si por su actividad usted tiene que tener a la persona cerca, no hay otra opción, usar el N95. No nos compliquemos la vida. Porque si la otra persona se va a quitar el tapabocas o no usa el tapabocas adecuado, ya les mostraba la importancia de entender lo pequeño que es el virus y de que la protección que genera las fibras de tela no es suficiente. Entonces vamos a tener riesgo. Entonces, mirándolo de esa manera, lo ideal sería mantener el distanciamiento con un tapabocas de tela y que la otra persona tenga también su tapabocas. Pero si eso no es así, si la otra persona, porque ustedes tienen, la otra persona no quiere usar tapabocas y está cerca, N95. No nos compliquemos la vida, no nos arriesguemos.
¿Alguna? Gracias, doctor. Sí. Ay, perdón.